Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, cuarta parte. Capítulo 18. El mayor en el reino de los cielos. En aquel tiempo, los discípulos se llegaron a Jesús y le preguntaron, en conclusión, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, él llamó hacia un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, en verdad, os digo, si no volviereis a ser como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien se hiciere pequeño como este niñito, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y quien recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El escándalo. Pero quien escandalizare a uno solo de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le suspendiese al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que fuese sumergido en el abismo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Porque forzoso es que vengan escándalos, pero ay del hombre por quien el escándalo viene. Si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo, que ser, con tus dos manos o tus dos pies, echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo, que ser, con tus dos ojos, arrojado en la gehenna del fuego. Guardaos de despreciar a uno solo de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, en los cielos, ven continuamente la faz de mi Padre Celestial. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Valor de un alma. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se llega a descarriar, ¿no dejará sobre las montañas las 99 para ir en busca de la que se descarrió? Y si llega a encontrarla, en verdad, os digo, tiene más gozo por ella que por las otras 99 que no se descarriaron. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Corrección fraterna. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo entre ti y él solo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo un hombre o dos, para que por boca de 2 testigos o 3 conste toda palabra. Si a ellos no escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha tampoco a la iglesia, sea para ti como un pagano y como un publicano. En verdad, os digo, todo lo que atareis sobre la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatareis sobre la tierra, será desatado en el cielo. De nuevo, en verdad, os digo, si 2 de entre vosotros sobre la tierra se concertaren acerca de toda cosa que pidan, les vendrá de mi Padre Celestial. Porque allí donde 2 o 3 están reunidos por causa mía, allí estoy yo en medio de ellos. El siervo sin entrañas. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a ajustarlas, le trajeron a uno que le era deudor de 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó el Señor que lo vendiesen a él, a su mujer y a sus hijos y todo cuanto tenía y se pagase la deuda. Entonces arrojándose a sus pies el siervo, postrado, le decía, ten paciencia conmigo, y te pagaré todo. Movido a compasión el amo de este siervo lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir, este siervo encontró a uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios, y agarrándolo,
lo sofocaba y decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba y decía: ten paciencia conmigo y te pagaré. Mas él no quiso, y lo echó a la cárcel, hasta que pagase la deuda. Pero, al ver sus compañeros lo ocurrido, se contristaron sobremanera y fueron y contaron al amo todo lo que había sucedido. Entonces lo llamó su señor y le dijo: mal siervo, yo te perdoné toda aquella deuda como me suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, puesto que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que hubiese pagado toda su deuda. Esto hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. 4. Ministerio de Jesús en Judea, 19, 1-25, 46. Capítulo 19. Indisolubilidad del matrimonio. Cuando Jesús hubo acabado estos discursos, partió de Galilea, y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Le siguieron muchas gentes, y las sanó allí. Entonces, algunos fariseos, queriendo tentarlo, se acercaron a él y le dijeron: ¿es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo: ¿no habéis leído que el Creador, desde el principio, varón y mujer los hizo y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una carne. Pues bien, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Dijéronle, entonces, ¿por qué Moisés prescribió dar libelo de repudio y despacharla? Les respondió: a causa de la dureza de vuestros corazones, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Mas yo os digo, quien repudia a su mujer salvo el caso de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una repudiada, comete adulterio. Dijéronle sus discípulos: si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Pero les respondió: no todos pueden comprender esta palabra, sino solamente aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Privilegios de los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos, y orase por ellos, pero los discípulos los reprendieron. Mas Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y les impuso las manos y después partió de allí. El joven rico. Y ahí que uno, acercándose a él, le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno he de hacer para obtener la vida eterna? Respondióle: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas, si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. ¿Cuáles?, le replicó. Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces el joven: todo esto he observado, ¿qué me falta aún? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, vete a vender lo que posees, y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Al oír esta palabra, el joven se fue triste, porque tenía grandes bienes. Peligros de las riquezas.
Después dijo Jesús a sus discípulos: En verdad, os digo, un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y vuelvo a deciros que más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron en gran manera y le dijeron: ¿Quién pues podrá salvarse? Mas Jesús, fijando los ojos en ellos, les dijo: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Recompensa del seguimiento de Jesús. Entonces Pedro respondió diciéndole: Tú lo ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos espera? Jesús les dijo: En verdad os digo, vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, os sentaréis, vosotros también, sobre 12 tronos, y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. Capítulo 20. Parábola de los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en 1 denario por día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercera, vio a otros que estaban de pie, en la plaza, sin hacer nada. Y les dijo: Id de vosotros también a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Saliendo otra vez a la 6ª y a la 9ª hora, hizo lo mismo. Saliendo todavía a eso de la hora 11ª, encontró otros que estaban allí, y les dijo: ¿Por qué estáis allí todo el día sin hacer nada? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Les dijo: Id de vosotros también a la viña. Llegada la tarde, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros, y págales el jornal, comenzando por los últimos, hasta los primeros. Vinieron, pues, los de la hora 11ª, y recibieron cada uno 1 denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron cada uno 1 denario. Y al tomarlo, murmuraban contra el dueño de casa, y decían: Estos últimos no han trabajado más que 1 hora, y los tratas como a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago injuria. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma, pues, lo que te toca, y vete. Mas, yo quiero dar a este último tanto como a ti. ¿No me es permitido, con lo que es mío, hacer lo que me pléis? ¿O has de ser tú envidioso, porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros, y los primeros, últimos. Tercer anuncio de la pasión. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos, y les dijo en el camino: He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles, para que lo escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen, pero el tercer día resucitará. Falsa ambición de los hijos de Zebedeo. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a él con sus hijos, y se prosternó como para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella le contestó: Ordena que estos 2 hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Mas Jesús repuso diciendo:
¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Le dijeron, podemos. Él les dijo, mi cáliz, sí, lo beberéis, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es cosa mía el darlo, sino para quienes estuviere preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enfadaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo, los jefes de los pueblos, como sabéis, les hacen sentir su dominación, y los grandes su poder. No será así entre vosotros, sino al contrario, entre vosotros el que quiera ser grande se hará el servidor vuestro, y el que quiera ser el primero de vosotros ha de hacerse vuestro esclavo, así como el Hijo del Hombre vino, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Curación de 2 ciegos. Cuando salieron de Jericó, le siguió una gran muchedumbre. Y ahí que 2 ciegos, sentados junto al camino, oyendo que Jesús pasaba, se pusieron a gritar, diciendo, Señor, ten piedad de nosotros, Hijo de David. La gente les reprendía para que callasen, pero ellos gritaban más, diciendo, Señor, ten piedad de nosotros, Hijo de David. Entonces Jesús, parándose los llamó y dijo, ¿qué queréis que os haga? Le dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. Y Jesús, teniendo compasión de ellos, les tocó los ojos, y al punto recobraron la vista, y le siguieron. Capítulo 21. Entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se aproximaron a Jerusalén, y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y encontraréis una asna atada y un pollino con ella, desatadlos y traédmelos. Y si alguno os dice algo, contestaréis que los necesita el Señor, y al punto los enviará. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había sido dicho por el profeta. Decid a la hija de Sión, he ahí que tu rey viene a ti, benigno y montado sobre una asna, y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos fueron pues, e hicieron como Jesús les había ordenado, trajeron la asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Una inmensa multitud de gente extendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de árboles, y las tendían por el camino. Y las muchedumbres que marchaban delante de él, y las que le seguían, aclamaban, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en lo más alto. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y decían, ¿quién es este? Y las muchedumbres decían, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían las palomas, y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la hacéis cueva de ladrones. Y se llegaron a él en el templo ciegos y tullidos, y los sanó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, viendo los milagros que hacía, y oyendo los niños que gritaban en el templo y decían, Hosanna al Hijo de David, se indignaron, y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Jesús les replicó, sí, ¿nunca habéis leído aquello? De la boca de los pequeñitos y de los lactantes, me prepararé alabanza. Y dejándolos, salió de la ciudad a Betania, donde se albergó. La higuera estéril. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera junto al camino,
se acercó a ella, mas no halló en ella sino hojas. Entonces le dijo: nunca más nazca ya fruto de ti. Y enseguida la higuera se secó. Viendo esto, los discípulos se maravillaron y dijeron: ¿cómo al momento se secó la higuera? Y Jesús les dijo: en verdad, os digo, si tenéis fe, y no dudáis, no solamente haréis lo de la higuera, sino que si decís a esta montaña: quítate de ahí y échate al mar, eso se hará. Y todo lo que pidiereis con fe, en la oración, lo obtendréis. Controversia con los sumos sacerdotes y ancianos. Llegado al templo, se acercaron a él, mientras enseñaba, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado ese poder? Mas Jesús les respondió y dijo: yo también quiero preguntaros una cosa, si vosotros me la decís, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan, de dónde era, del cielo o de los hombres? Ellos, entonces, discurrieron así en sí mismos: si decimos, del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Si decimos, de los hombres, hemos de temer al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondieron, pues, a Jesús, diciendo: no sabemos. Y él les dijo: ni yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Los dos hijos desiguales. ¿Qué opináis vosotros? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a buscar al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Mas éste respondió y dijo: voy, Señor, y no fue. Después fue a buscar al segundo, y le dijo lo mismo. Este contestó y dijo: no quiero, pero después se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Respondieron: el último. Entonces, Jesús les dijo: en verdad, os digo, los publicanos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Porque vino Juan a vosotros, andando en camino de justicia, y vosotros no le creísteis, mientras que los publicanos y las rameras le creyeron. Ahora bien, ni siquiera después de haber visto esto, os arrepentisteis, para creerle. Parábola de los viñadores homicidas. Escuchad otra parábola. Había un dueño de casa, que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Después, la arrendó a unos viñadores, y se fue a otro país. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los viñadores para recibir los frutos suyos. Pero los viñadores agarraron a los siervos, apalearon a este, mataron a aquel, lapidaron a otro. Entonces envió otros siervos en mayor número que los primeros, y los trataron de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero los viñadores, viendo al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémoslo, y nos quedaremos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Dijeron: hará perecer sin piedad a estos miserables, y arrendará la viña a otros viñadores, que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esa ha venido a ser cabeza de esquina. El Señor es quien hizo esto, y es un prodigio a nuestros ojos. Por eso os digo, el reino de Dios os será quitado, y dado a gente que rinda sus frutos. Y quien cayere sobre esta piedra,
se hará pedazos, y aquel sobre quien ella cayere, lo hará polvo. Los sumos sacerdotes y los fariseos, oyendo sus parábolas, comprendieron que de ellos hablaba. Y trataban de prenderlo, pero temían a las multitudes porque éstas lo tenían por profeta. Capítulo 22. Parábola del banquete nupcial. Respondiendo Jesús les habló de nuevo en parábolas, y dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron venir. Entonces envió a otros siervos, a los cuales dijo: Decid a los convidados: Tengo preparado mi banquete, mis toros y animales cebados han sido sacrificados ya, y todo está a punto, venid a las bodas. Pero, sin hacerle caso, se fueron el uno a su granja, el otro a sus negocios. Y los restantes agarraron a los siervos, los ultrajaron y los mataron. El rey, encolerizado, envió sus soldados, hizo perecer a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas están preparadas, mas los convidados no eran dignos. Id, pues, a las encrucijadas de los caminos, y a todos cuantos halléis, invitadlos a las bodas. Salieron aquellos siervos a los caminos, y reunieron a todos cuantos hallaron, malos y buenos, y la sala de las bodas quedó llena de convidados. Mas cuando el rey entró para ver a los comensales, notó a un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Díjole: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener el traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos: Atalo de pies y manos, y arrojadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La cuestión del tributo. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron cómo le sorprenderían en alguna palabra. Le enviaron, pues, sus discípulos con los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, sin miedo a nadie, porque no miras a la persona de los hombres. Dinos lo que piensas: ¿es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, repuso: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Y le presentaron un denario. Les preguntó: ¿de quién es esta figura y la leyenda? Le respondieron: del César. Entonces les dijo: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, quedaron maravillados, y dejándolo se fueron. Los saduceos y la resurrección. En aquel día, algunos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, se acercaron a él, y le propusieron esta cuestión: Maestro, Moisés ha dicho: Si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con la cuñada, y suscitará prole a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuviese descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo, y con el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Les respondió Jesús y dijo: Erráis, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección, ni se casan los hombres, ni se dan las mujeres en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os ha dicho Dios?
Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivientes. Al oír esto, las muchedumbres estaban poseídas de admiración por su doctrina. El mandamiento principal. Mas los fariseos, al oír que había tapado la boca a los saduceos, vinieron a reunirse junto a él, y uno de ellos, doctor de la ley, le propuso esta cuestión para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Respondió él: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, y con todo tu espíritu. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo le es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. El Salmo 109. Estando aún reunidos los fariseos, Jesús les propuso esta cuestión: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Replicó él: ¿cómo? Entonces, David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor, cuando dice: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie pudo responderle nada, y desde ese día nadie osó más proponerle cuestiones. Capítulo 23. Último gran discurso de Jesús en el templo: la hipocresía de los escribas y fariseos. Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos, y les dijo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Todo lo que ellos os mandaren, hacedlo, y guardadlo, pero no hagáis como ellos, porque dicen, y no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre las espaldas de las gentes, pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, se hacen más anchas las filacterias y más grandes las franjas de sus mantos, quieren tener los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas, ser saludados en las plazas públicas, y que los hombres los llamen Rabí. Vosotros, empero, no os hagáis llamar Rabí, porque uno solo es para vosotros el Maestro, vosotros sois todos hermanos. Y tampoco llaméis Padre a ninguno de vosotros sobre la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni os llaméis Director, porque uno solo es vuestro Director, Cristo. El mayor entre vosotros sea servidor de todos. Quien se elevare, será abajado, y quien se abajare, será elevado. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis con llave ante los hombres el reino de los cielos, vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando, no los dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y pretestáis hacer largas oraciones. Por eso recibiréis condenación más rigurosa. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis doblemente más hijo de la gehenna que vosotros. Ay de vosotros, conductores ciegos, que decís: quien jura por el templo, nada es, más quien jura por el oro del templo, queda obligado, insensatos y ciegos, que es más, el oro, o el templo que santifica el oro. Y, quien jura por el altar, nada importa, más quien jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado, ciegos, que es más, la ofrenda, o el altar que hace sagrada la ofrenda. ¿Quién, pues, jura por el altar y por todo lo que está sobre él? ¿Quién jura por el templo,
jura por él y por aquel que lo habita. ¿Y quién jura por el cielo? Jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto hay que practicar, sin omitir aquello, conductores ciegos, que coláis el mosquito, y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque purificáis lo exterior de la copa y del plato, mas el interior queda lleno de rapiña y de iniquidad. Fariseo ciego, comienza por limpiar el interior de la copa y del plato, para que también su exterior se purifique. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera tienen bella apariencia, pero por dentro están llenos de osamentas de muertos y de toda inmundicia. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque reedificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, confesáis que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad, pues, vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo podréis escapar a la condenación de la gehenna? Por eso, he aquí que yo os envío profetas, sabios y escribas, a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. En verdad, os digo, todas estas cosas recaerán sobre la generación esta. Queja amarga de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, y vosotros no habéis querido. He aquí que vuestra casa os queda desierta. Por eso os digo, ya no me volveréis a ver, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, quinta parte. Capítulo 24. Discurso escatológico de Jesús. Saliendo Jesús del templo, se iba de allí, y sus discípulos se le acercaron para hacerle contemplar las construcciones del templo. Entonces él les respondió y dijo, ¿veis todo esto? En verdad, os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Después, habiendo ido a sentarse en el monte de los olivos, se acercaron a él sus discípulos en particular, y le dijeron, dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu advenimiento y de la consumación del siglo. Jesús les respondió diciendo, cuidaos que nadie os engañe. Porque muchos vendrán bajo mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Esto, en efecto, debe suceder, pero no es todavía el fin. Porque se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambres y pestes y terremotos. Todo esto es el comienzo de los dolores. Después os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis odiados de todos los pueblos por causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos, y mutuamente se traicionarán y se odiarán.
Surgirán numerosos falsos profetas, que arrastrarán a muchos al error, y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de los más se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, en testimonio a todos los pueblos. Entonces vendrá el fin. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que lee, entiéndalo, entonces los que estén en Judea, huyan a las montañas. Quien se encuentre en la terraza, no baje a recoger las cosas de la casa. Quien se encuentre en el campo, no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquel tiempo. Rogad para que vuestra huida no acontezca en invierno ni en día de sábado. Porque habrá, entonces, grande tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá más. Falsos Cristos. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por razón de los elegidos serán acortados esos días. Si entonces os dicen, ved, el Cristo está aquí o allá, no lo creáis. Porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad que os lo he predicho. Por tanto, si os dicen, está en el desierto, no salgáis, está en las bodegas, no lo creáis. Porque, así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el poniente, así será la parucía del Hijo del Hombre. Allí donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Segunda venida de Cristo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará más su fulgor, los astros caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Y enviará sus ángeles con trompeta de sonido grande, y juntarán a los elegidos de él de los cuatro vientos, de una extremidad del cielo hasta la otra. Aprended de la higuera. De la higuera aprended esta semejanza: cuando ya sus ramas se ponen tiernas, y sus hojas brotan, conocéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca, a las puertas. En verdad, os digo, que no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras mías no pasarán ciertamente. Mas en cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo. Y como sucedió en tiempo de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre. Porque así como en el tiempo que precedió al diluvio, comían, bebían, tomaban en matrimonio y daban en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la parucía del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro dejado, dos estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad. Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Comprended bien esto, porque si supiera el amo de casa a qué hora de la noche el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría horadar su casa. Por eso, también vosotros estad prontos, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre, quien es el siervo fiel y prudente, a quien puso el Señor sobre su servidumbre para darles el alimento a su tiempo. Feliz el servidor aquel, a quien su Señor al venir hallare obrando así.
En verdad, os digo, lo pondrá sobre toda su hacienda. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, se me retrasa el Señor, y se pone a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, volverá el Señor de aquel siervo en día que no espera, y en hora que no sabe, y lo separará y le asignará su suerte con los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Capítulo 25. Parábola de las 10 vírgenes. En aquel entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de entre ellas eran necias, y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mientras que las prudentes tomaron aceite en sus frascos, además de sus lámparas. Como el esposo tardaba, todas sintieron sueño y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «He aquí al esposo. Salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Replicaron las prudentes y dijeron: «No sea que no alcance para nosotras y para vosotras, id más bien a los vendedores y comprad para vosotras». Mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban prontas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió y dijo: «En verdad, os digo, no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Parábolas de los talentos. Es como un hombre que, al hacer un viaje a otro país, llamó a sus siervos, y les encomendó sus haberes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad, luego partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se fue a negociar con ellos, y ganó otros 5. Igualmente el de los 2, ganó otros 2. Mas el que había recibido 1, se fue a hacer un hoyo en la tierra, y escondió allí el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos, y ajustó cuentas con ellos. Presentándose el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, y dijo: «Señor, 5 talentos me entregaste, mira, otros 5 gané». Díjole su señor: «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré al frente de lo mucho, entra en el gozo de tu señor». A su turno, el de los 2 talentos, se presentó y dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, mira, otros 2 gané». Díjole su señor: «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré al frente de lo mucho, entra en el gozo de tu señor». Mas llegándose el que había recibido 1 talento, dijo: «Tengo conocido que eres un hombre duro, que quieres cosechar allí donde no sembraste, y recoger allí donde nada echaste. Por lo cual, en mi temor, me fui a esconder tu talento en tierra. Helo aquí, tienes lo que es tuyo». Mas el Señor le respondió y dijo: «Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho allí donde no sembré y recojo allí donde nada eché. Debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y a mi regreso yo lo habría recobrado con sus réditos. Quitadle, por tanto, el talento, y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo aquel que tiene, se le dará, y tendrá sobreabundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y a ese siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». El juicio de las naciones.
Cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará sobre su trono de gloria, y todas las naciones serán congregadas delante de él, y separará a los hombres, unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos. Y colocará las ovejas a su derecha, y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo, y me vestisteis, estaba enfermo, y me visitasteis, estaba preso, y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber. Cuando te vimos forasteros, y te acogimos, o desnudo, y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte. Y respondiendo el rey les dirá: en verdad, os digo, en cuanto lo hicisteis a uno solo, el más pequeño de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, era forastero, y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces responderán ellos también: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Y él les responderá: en verdad, os digo, en cuanto habéis dejado de hacerlo a uno de estos, los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al suplicio eterno, mas los justos a la eterna vida. Pasión y muerte de Jesús, 26, 1 a 27, 66. Capítulo 26. María de Betania unge a Jesús. Cuando Jesús hubo acabado todos estos discursos, dijo a sus discípulos: la Pascua, como sabéis, será dentro de 2 días, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. Entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del pontífice que se llamaba Caifás, y deliberaron prender a Jesús con engaño, y darle muerte. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya tumulto en el pueblo. Ahora bien, hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, una mujer se acercó a él, trayendo un vaso de alabastro, con ungüento de mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, que estaba a la mesa. Los discípulos, viendo esto, se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Se podía vender por mucho dinero, y darlo a los pobres. Mas Jesús, notándolo, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo hizo para mi sepultura. En verdad, os digo, en el mundo entero, donde quiera que fuere predicado este evangelio, se contará también, en su memoria, lo que acaba de hacer. Judas vende al Maestro. Entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes, y dijo: ¿qué me dais, y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento buscaba una ocasión para entregarlo. La última cena. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús, y le preguntaron:
¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Les respondió, id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el maestro te dice, mi tiempo está cerca, en tu casa quiero celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. Y llegada la tarde, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo, en verdad, os digo, uno de vosotros me entregará. Y entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno a preguntarle, ¿seré yo, Señor? Mas él respondió y dijo, el que conmigo pone la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero, ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que le entregaba, tomó la palabra y dijo, ¿seré yo, Rabí? Le respondió, tú lo has dicho. Mientras comían ellos, tomando Jesús pan, y habiendo bendecido partió y dio a los discípulos diciendo, tomad, comed, este es el cuerpo mío. Y tomando un cáliz, y habiendo dado gracias, dio a ellos, diciendo, bebed del todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, la cual por muchos se derrama para remisión de pecados. Os digo, desde ahora no beberé de este fruto de la vida hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo, en el reino de mi Padre. Jesús predice a Pedro su negación. Y entonado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús, todos vosotros os vais a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después que yo haya resucitado, os precederé en Galilea. Pedro le respondió diciendo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo no me escandalizaré. Jamás. Jesús le respondió, en verdad, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, 3 veces me negarás. Le replicó Pedro, aunque deba contigo morir, de ninguna manera te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Agonía de Jesús. Entonces, Jesús llegó con ellos al huerto llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, sentaos aquí, mientras voy allí y hago oración. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Después les dijo, mi alma está triste, mortalmente, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró con el rostro en tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase este cáliz lejos de mí, mas no como yo quiero, sino como tú. Y yendo hacia los discípulos, los encontró durmiendo. Entonces dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, dispuesto, está, mas la carne es débil. Se fue de nuevo, y por segunda vez, oró así, Padre mío, si no puede esto pasar sin que yo lo beba, hágase la voluntad tuya. Y vino otra vez y los encontró durmiendo, sus ojos estaban, en efecto, cargados. Los dejó, y yéndose de nuevo, oró una tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces, vino hacia los discípulos y les dijo, ¿dormís ahora y descansáis? He aquí que llegó la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos. Mirad que ha llegado el que me entrega. La divina víctima es presa y llevada ante el Sanedrín. Aún estaba hablando y aquí que Judas,
uno de los 12, llegó acompañado de un tropel numeroso con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: aquel a quien yo daré un beso, ese es, sujetadle. Enseguida se aproximó a Jesús y le dijo: Salud, Rabí, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, a lo que vienes. Entonces, se adelantaron, echaron mano de Jesús, y lo prendieron. Y aquí que uno de los que estaban con Jesús llevó la mano a su espada, la desenvainó y dando un golpe al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces le dijo Jesús: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que empuñan la espada, perecerán a espada. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y me dará al punto más de 12 legiones de ángeles, más, como entonces se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? Al punto dijo Jesús a la turba: Como contra un ladrón habéis salido, armados de espadas y palos, para prenderme. Cada día me sentaba en el templo para enseñar, y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces los discípulos todos, abandonándole a él, huyeron. Los que habían prendido a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo había seguido de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y habiendo entrado allí, se hallaba sentado con los sirvientes para ver cómo terminaba eso. Los sumos sacerdotes, y todo el Sanedrín, buscaban un falso testimonio contra Jesús para hacerlo morir, y no lo encontraban, aunque se presentaban muchos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2, que dijeron: Él ha dicho: Yo puedo demoler el templo de Dios, y en el espacio de 3 días reedificarlo. Entonces, el sumo sacerdote se levantó y le dijo: Nada respondes, ¿qué es eso que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. Le dijo el sumo sacerdote: Yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Y yo os digo, desde este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, y dijo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo, vosotros habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Contestaron diciendo: Merece la muerte. Entonces lo escupieron en la cara, y lo golpearon, y otros lo abofetearon, diciendo: Adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Negación de Pedro. Pedro, entretanto, estaba sentado fuera, en el patio, y una criada se aproximó a él y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé qué dices. Cuando salía hacia la puerta, otra lo vio y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó, con juramento, diciendo: Yo no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí de pie, dijeron a Pedro: Ciertamente, tú también eres de ellos, pues tu habla te denuncia. Entonces se puso a echar imprecaciones y a jurar: Yo no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo, y Pedro se acordó de la palabra de Jesús: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Capítulo 27. Fin del traidor. Llegada la madrugada,
todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tuvieron una deliberación contra Jesús para hacerlo morir. Y habiéndolo atado, lo llevaron y entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces, viendo Judas, el que lo entregó, que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento, y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: a nosotros, ¿qué nos importa? Tú verás. Entonces, él arrojó las monedas en el templo, se retiró y fue a ahorcarse. Mas los sumos sacerdotes, habiendo recogido las monedas, dijeron: no nos es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual ese campo fue llamado campo de sangre, hasta el día de hoy. Entonces, se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio del que fue tasado, al que pusieron precio los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según me ordenó el Señor. Jesús ante Pilato. Entretanto, Jesús compareció delante del gobernador, y el gobernador le hizo esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos lo acusaban, nada respondió. Entonces, Pilato le dijo: ¿no oyes todo esto que ellos alegan contra ti? Pero él no respondió ni una palabra sobre nada, de suerte que el gobernador estaba muy sorprendido. Pospuesto a un ladrón. Ahora bien, con ocasión de la fiesta, el gobernador acostumbraba conceder al pueblo la libertad de un preso, el que ellos quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso, llamado Barrabás. Estando reunido el pueblo, Pilato les dijo: ¿a cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que se dice Cristo? Porque sabía que lo habían entregado por envidia. Mas mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque yo he sufrido mucho hoy, en sueños, por él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la turba que pidiese a Barrabás, y exigiese la muerte de Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Les dijo Pilato: ¿qué haré entonces con Jesús, el que se dice Cristo? Todos respondieron: sea crucificado. Y cuando él preguntó: pues, ¿qué mal ha hecho?, gritaron todavía más fuerte, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que al contrario crecía el clamor, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Y respondió todo el pueblo diciendo: la sangre de él, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuese crucificado. Coronación de espinas. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él toda la guardia. Lo despojaron de los vestidos y lo revistieron con un manto de púrpura. Trenzaron también una corona de espinas, y se la pusieron sobre la cabeza, y una caña en su derecha, y doblando la rodilla delante de él, lo escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos, y escupiendo sobre él, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y se lo llevaron para crucificarlo. Crucifixión.
Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón. A este lo requisaron para que llevara la cruz de él. Y llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es, del cráneo, le dieron a beber vino mezclado con hiel, y gustándolo, no quiso beberlo. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se sentaron allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron, por escrito, la causa de su condenación: este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y los transeúntes lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. De igual modo los sacerdotes se burlaban de él junto con los escribas y los ancianos, diciendo: A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israeles, baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Puso su confianza en Dios, que él lo salve ahora, si lo ama, pues ha dicho: de Dios soy hijo. También los ladrones, crucificados con él, le decían las mismas injurias. Muerte de Jesús. Desde la hora 6ª, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y alrededor de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los que estaban allí dijeron: a Elías llama a este. Y enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, que empapó en vinagre, y atándola a una caña, le presentó de beber. Los otros decían: déjanos ver si es que viene Elías a salvarlo. Mas Jesús, clamando de nuevo, con gran voz, exhaló el espíritu. Prodigios. Y ahí que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, tembló la tierra, se agrietaron las rocas, se abrieron los sepulcros y los cuerpos de muchos santos difuntos resucitaron. Y, saliendo del sepulcro después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa, y se aparecieron a muchos. Entretanto, el centurión y sus compañeros que guardaban a Jesús, viendo el terremoto y lo que había acontecido, se llenaron de espanto y dijeron: verdaderamente, Hijo de Dios era este. Había también allí muchas mujeres que miraban de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre ellas se hallaban María la Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La sepultura. Llegada la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. Se presentó delante de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en el sepulcro suyo, nuevo, que había hecho tallar en la roca. Después rodó una gran piedra sobre la entrada del sepulcro, y se fue. Estaban allí María la Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Custodia del sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y fueron a Pilato, a decirle: Señor, recordamos que aquel impostor dijo cuando vivía: a los 3 días resucitaré. Manda que el sepulcro sea guardado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos vengan a robarlo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis guardia. Id,
guardadlo como sabéis. Ellos se fueron y aseguraron el sepulcro con la guardia, después de haber sellado la piedra. Vi la resurrección, 28, 1-20. Capítulo 28. Resurrección de Jesús. Después del sábado, cuando comenzaba ya el primer día de la semana, María la Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Y ahí que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo, y llegándose rodó la piedra, y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago, y su vestido era blanco como la nieve. Y de miedo a él, temblaron los guardias y quedaron como muertos. Habló el ángel y dijo a las mujeres: No temáis, vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque resucitó, como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde estaba. Luego, id pronto y decid a sus discípulos que resucitó de los muertos, y aquí que os precederá en Galilea, allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Ellas, yéndose aprisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, corrieron a llevar la nueva a los discípulos de él. Y de repente Jesús les salió al encuentro y les dijo: Salud. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis. Id, avisad a los hermanos míos que vayan a Galilea, allí me verán. Soborno de los soldados. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, deliberaron y resolvieron dar mucho dinero a los soldados, diciéndoles: Habéis de decir, sus discípulos vinieron de noche, y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si el gobernador llega a saberlo, nosotros lo persuadiremos y os libraremos de cuidado. Ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían enseñado. Y se difundió este dicho entre los judíos, hasta el día de hoy. Aparición de Jesús en Galilea. Los 11 discípulos fueron, entonces, a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús. Y al verlo lo adoraron, algunos, sin embargo, dudaron. Y llegándose Jesús les habló, diciendo: Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo con vosotros estoy todos los días, hasta la consumación del siglo.